Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa Explorando el Apocalipsis, revisando las escrituras proféticas. Estamos en este momento en la parte de Sardis, estamos en el tercer video y estamos contentos de poder llevarlo a cabo. Estamos viendo ya esos rayitos de sol después de tanto tiempo que estuvo oscurecido por las constantes lluvias que estaban azotando esta parte de Panamá, en la cual hubo afectaciones, pero le damos gracias a Dios porque ya está pasando, ya está saliendo el sol, bueno, y viene el verano o la estación seca como nosotros le llevamos, aunque la estación seca trae consigo su estilo de vida. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde se salen ahora a los ríos, se salen a las playas, las personas se distraen bastante. Lo lastimoso también es que traen sus fiestas y que traen sus fiestas de índole pagana. Aquí nosotros aquí en Panamá tenemos, por ejemplo, las famosas ferias, donde se celebra a un santo específico como parte de esa cultura religiosa que nosotros hemos heredado como sociedad, pero que nosotros hoy queremos reconocer como un peligro muy importante a reconocer, porque va a ser la diferencia entre los verdaderos adoradores que adoran a Jehová, el creador de los cielos, la tierra y de las aguas y de la fuente de las aguas, a los que adoran a la naturaleza. Porque sí, está relacionado este tipo de fiestas que son de índole religiosa, lo pongo entre comillas, a fiestas paganas, completamente paganas, ¿ok? Y eso es lo que estamos hablando en el libro de Apocalipsis, es que Dios quiere que nosotros reconozcamos esto. Así que vamos a pasar rápidamente a estudiar esta parte de Sardis. Vamos a reconocer a los dos pueblos, la diferencia que hay entre los dos y la amonestación que le da a uno de ellos, ¿ok? Así que oren conmigo, les pido por favor que inclinen su rostro y tengamos una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento que vivimos en un tiempo en el cual el mundo hoy está entregado sin darse cuenta a la apostasía, entregándose a la adoración pagana. Señor, hoy deseamos que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos no solamente a nosotros, sino a todas aquellas personas que están en esta situación, a reconocer el verdadero Dios. Necesitamos mayormente de ti, de tu gran poder transformador, para que pueda hacernos abrir nuestros ojos y podamos ver la condición en la que hoy en día nosotros nos encontramos. Ayúdanos por favor a seguir adelante en este programa. Sabemos que tocamos cosas que son dolorosas para el ser humano, pero que son tan necesarias para poder encontrar la salvación. Ayúdanos, oh Dios, en Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Pues sí, como estamos hablando, son temas que son difíciles de llevar a cabo porque la apostasía es tan generalizada y las personas no quieren reconocer el estado en el que se encuentran, porque somos ciegos, espiritualmente estamos ciegos, no nos damos cuenta y no vemos que estamos completamente desnudos. Yo he dicho que el mensaje a la iglesia, a la Odisea, no se aplica solamente a un grupo en especial. De hecho, podría decir que como adventistas del séptimo día hemos sido enseñados y hemos comprendido que la iglesia de la Odisea se refiere solamente a la iglesia adventista, pero lo que estamos estudiando y analizando, estamos viendo que Dios está llamando a todo cristiano, y que todo cristiano se encuentra en un estado de situación completamente deplorable, en un momento en el cual vivimos de conocimiento, donde ha habido un gran aumento del aspecto profético, del concepto bíblico, porque vivimos bajo la libertad religiosa, cuyo crecimiento ha sido impulsado por el desarrollo de la tecnología. Cuando la imprenta vino en los tiempos de la época oscura o el oscurantismo, en la Edad Media, pues la imprenta vino a ser un gran invento que llevó a cabo el esparcir la palabra de Dios de una manera abarcante. Ahora, hoy en día, con la tecnología, con el internet que vino en 1991, más o menos, y que dio paso a las páginas web, a los servidores que podían entregar cantidad de información, también abrió paso a la creación de medios de difusión de la palabra de Dios. Ahora la podemos encontrar por todas partes, no tenemos ahí pretexto alguno.
También el desarrollo de nuevas tecnologías en la imprenta hizo que fuera mucho más económico la producción de este material. Ahora, hoy en día el celular, y que todo el mundo tiene un celular, pues las estadísticas aquí en Panamá, 2 o 3 celulares por cada persona, y nosotros apenas somos 4 millones de personas, más o menos. 4 millones de personas, así que 4 millones de celulares al menos tiene cada habitante de nuestro país ahora, alrededor del mundo entero. O sea, la difusión de la Biblia y del conocimiento profético a través de todas estas plataformas, pues podría abarcar toda la cristiandad sin ningún problema y en cuestión de momentos. Hoy yo puedo estar predicando aquí y podrían estar viéndolo en cualquier país del mundo. Bueno, que entienda español, pero podía estar viéndolo en cualquier parte del mundo, literalmente en cuestión de microsegundos. Así que la libertad que nosotros hoy vivimos no es excusa para que nosotros avancemos en el conocimiento profético. Así que hablar sobre estas cosas, y sobre todo cuando no hay excusas, pues es difícil porque causa sensibilidad en el ser humano. A nadie le gusta que le digan que es pagano cuando busca muy probablemente con sinceridad de corazón a adorar el verdadero Dios. Pero el problema es que al no darse la tarea de estudiar por sí mismo, el haber delegado su responsabilidad al líder espiritual que posee, que tenga, o a la institución a la cual se ha acercado y ha obtenido información, pues lo deja en una situación en la cual es vulnerable y puede ser fácilmente engañado, y eso es lo que quiere Satanás, que usted prefiera delegar la responsabilidad del estudio de la Biblia a otra persona, así de sencillo, al pastor, que sea el sacerdote, cualquier líder espiritual. Pero delegar la función de estudiar la Biblia es un error fatal, y como consecuencia entonces es ahora a los mensajeros, al utilizar la palabra de Dios con certeza, con veracidad y con argumentación, y mostrarle que está en un error, pues causa dolor, causa muchísimo dolor. Así que es difícil hablar sobre esto porque a nosotros nos gustaría decir cosas que fueran agradables, pero incluso nosotros vemos en la historia de la Biblia que los profetas tuvieron que decir siempre las cosas que el pueblo no quería, porque le quería que se le diera cosas que fueran agradables para ellos. Pero bueno, esa es una de las cosas que el libro de Ezequiel nos enseña, porque bajo el contexto del sellamiento, ahora el libro de Ezequiel, Dios le pide a Ezequiel que sea un buen centinela, que dé un toque certero, porque si no es un buen centinela y no da ese toque certero, pues el pecador va a pagar por su pecado, va a morir, porque Ezequiel dice, toda alma que pecare esa morirá, va a morir por su pecado, pero la responsabilidad de su muerte caerá sobre el centinela por no dar ese certero trompetazo. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, en este mismo contexto de Apocalipsis, hoy Dios quiere revelarnos este libro para que entendamos la apostasía generalizada, a la cual va a caer un castigo divino, y que Dios tiene un pueblo que crea una diferencia porque tiene un sello en su frente del nombre de Jehová y el nuevo nombre de Jesús, que al contrario de los otros tendrán un sello en su frente y también en sus manos, que vemos que es producto de la prevaricación, producto de la apostasía, de adorar dioses falsos. Ok, así que estamos analizando ese sentido y estamos viendo el libro de Ezequiel. Entonces estamos viendo que una de las cosas era el sábado, y el sábado es parte de la señal divina, y es una sola, y esta va en la frente, y en la frente pues lleva una connotación de conocimiento. Usted está analizando, razonando y evaluando las evidencias y reconociendo que el poder de Dios manifestado en la creación, en la cual cuando Dios hizo la naturaleza, también creó un día único, especial, el cual Él es dueño y Señor, no nosotros. Él es dueño y Señor, y nos está diciendo, este es mío y tú tienes que venir y santificarlo. ¿Cómo?
reuniéndote, agrupándote y buscando entrar en comunión con Dios en agradecimiento por todo lo que ha creado para nosotros. Eso es lo que Dios está enseñando con respecto al sábado. El sábado es un monumento de su creación, donde le dice al hombre, bueno, vas a trabajar, tienes 6 días, esos son para que trabajes, para que hagas tu obra, pero el día séptimo, ese es mío. Y yo lo que quiero que tú hagas en ese día es que venga y adores a mí. Así dice Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Que me adores. ¿Cómo? ¿Y cómo adoramos a Dios? Estudiando su palabra, reconociendo sus hechos, reconociendo su instrucción. Porque en la medida que yo ahora me siento y abarco los conceptos bíblicos, el Espíritu Santo se hace a mi lado y me dice, así me gusta, así yo quiero que esté. Y al estar en armonía con el Espíritu Santo, entonces viene como resultado la transformación de nuestro carácter. Y los deseos, las aspiraciones, las ambiciones se vuelven ahora ambiciones santas, deseos santos, porque buscaremos no el bien propio, sino el bien ajeno, como un ejemplo que Cristo Jesús nos dio cuando estuvo en la tierra. Y en amor a Cristo Jesús ahora, y escuche esto, en amor ahora guardamos sus mandamientos, como dice el libro de Juan. Vamos a leerlo rápidamente. Dice el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. O sea que la condición, una de las condiciones importantes, hermano, la condición importante para recibir el Espíritu Santo es amar a Cristo Jesús, y como consecuencia del amor a Cristo Jesús es guardar sus mandamientos. Si yo amo a Cristo Jesús, pues voy a guardar sus mandamientos. Y en respuesta dice Jesús, ahora yo le voy a rogar al Padre y te voy a enviar ahora el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Ese es el capítulo 15. Es interesante porque en ese capítulo nosotros encontramos la condición para recibir el Espíritu Santo. ¿Ve? Es importante, muy importante. Y cuando el Espíritu Santo ahora esté con nosotros, producto de la obediencia por amor, y vuelvo y recalco, por amor a Cristo Jesús, entonces mira lo que pasa. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, el versículo 7 de ese capítulo 16 de Juan, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, quiero hacer un alto aquí. ¿Por qué quiero hacer un alto aquí? Ok, primero, recuerden, amamos a Cristo Jesús. Si amamos a Cristo Jesús, ¿obedeceremos qué cosa? Obedeceremos sus mandamientos. Si amamos a Cristo Jesús, vamos a obedecer por amor sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, dice, yo lo voy a rogar a mi Padre para que el Espíritu Santo esté con vosotros. Ahora, cuando el Espíritu Santo esté con nosotros, ¿qué hará Él? Pues dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, nosotros hemos enseñado aquí, yo quiero que busque ustedes, hermano, un video que tenemos acerca de los 7 pasos de la salvación, donde nosotros comprendemos estos 3 grupos o secciones, o nosotros le llamamos estructuras, las 3 estructuras de salvación. Importante, donde esa estructura está acompañado también de otra serie de ruedas y engranajes que están ahí, pareciera que fueran como bastante complicados, y al final usted ve que es simple y sencillo y trabaja de una forma preciosa y armónica. Pues en esos tres fundamentos o 3 estructuras, nosotros vemos que sí, cómo nos convence de pecado. Ahora, si Dios no nos necesita convencer de pecado, porque vivimos en una condición terrible, nos necesita convencer de pecado. Y para poder ser convencidos de pecado, una de las primeras cosas que yo tengo que ir aprendiendo es los mandamientos. Así que el Espíritu Santo, cuando viene, me va a enseñar sobre los mandamientos de Dios. Y una de las cosas que más me va a enseñar es que nosotros no anulamos los mandamientos por la fe,
sino al contrario, lo ratificamos, como dice el libro de Romanos. Nos dice en el capítulo 3, en el versículo 31, luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender la importancia de la ley, pero sobre todo la importancia que es de obedecerla por amor y de obedecerla en la forma correcta, en la cual ahora nosotros podemos ver un resultado de el reconocimiento de la ley que Dios imparte, porque lleva una connotación moral. Los primeros 4 mandamientos nos invitan a nosotros a adorar al verdadero creador del cielo, y los últimos 6 mandamientos nos ayuda ahora a tener una convivencia armoniosa con nuestro prójimo, y de esta manera poder ver el gran amor de Dios hacia sus criaturas, porque la ley es santa, es justa y es buena. Justo los caracteres de Dios, que es santo, justo y bueno. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ver ahora la vigencia de la ley moral de Dios, de sus 10 preceptos y la importancia de cada uno de estos preceptos. Y ahora, en este tiempo final, vamos a ver la importancia del sábado. Ahorita no se ve porque los poderes no se han coligado, la apostasía no ha llegado a ese punto álgido donde han hecho esa confederación, donde la iglesia y el Estado han hecho la consumación de su unión, han estado en la unión, en el proceso de la unión, sí, lo podemos verificar muy claramente, pero no ha consumado esta unión, pero llegará a ese momento, y las leyes que erigirá el Estado es religiosa, meramente religiosa, y lleva a la adoración. Y vamos a ver entonces que es tan importante un mandamiento, aunque pequeño que sea, pero es tan importante porque, como dice Pablo, y lo dice muy claramente, si violamos en uno de sus mandamientos, por pequeño que sea, pues como castigo tendremos recibiremos un pago, que es la muerte eterna. Ok, entonces, esta definición de sábado es parte de lo que Ezequiel nos está enseñando, que hay que adorar el sábado, hay que guardar el sábado, adorar a Dios, guardando su sábado. Y Cristo nos enseña que tiene que ser por amor, no es como algo forzado, obligado, sino que tiene que ser como el resultado de la comunión con Cristo Jesús. Si yo comulgo con Cristo Jesús, cohabito con Cristo Jesús, y Él en mi corazón, como resultado será la obediencia a los mandamientos de Dios. Como resultado. De lo contrario, serías meramente legalista y que estaría cumpliendo la ley. Pero el problema de ser legalista es que conformo entonces mi mente al razonamiento de que porque estoy guardando la ley de Dios es que debo ser salvado. Dios no me va a salvar porque yo esté guardando la ley de Dios, pero sí es una manifestación de que vivo en comunión con Dios el guardarla. ¿Ok? Eso es muy diferente. Pero porque yo esté ahora forzándome a guardarla sin que haya un cambio de naturaleza, porque el Espíritu Santo no está en mí, no estoy haciendo nada, y al final me voy a dar cuenta de que estoy creando un castillo, un edificio en la arena, y cuando venga la tempestad, pues me barrerá muy fácilmente, caerán mis fundamentos. Entonces yo tengo que aprender a entrar en comunión con Dios. Y la manera de entrar en comunión con Dios es a través de su palabra, del estudio de su Biblia, es a través de ese trabajo diario y constante de dar lo que has recibido de ese conocimiento, ayudar a otras personas. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que tenemos que hacer a través de la oración y de la meditación como parte fundamental, porque en lo que yo conecto mi mente con la palabra eterna, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo se acerca a mí. Bueno, esta condición es la que marca la diferencia en la iglesia de Sardis. Marca una diferencia en contraste con la condición en la que estaba ahora los poderes romanos, católicos romanos, queriendo tener sobre el pueblo, llevándolo a la adoración de conceptos que hoy vamos a mencionar que son importantes. ¿Qué había llevado ahora la gran apostasía en los tiempos del oscurantismo? ¿Qué nos había llevado a los seres humanos que vivieron en ese tiempo? Vamos a mencionarlo y vamos letra por letra. Pues aquí tenemos, y aquí queremos enumerarlo, y hay muchísimos más. Claro está, pero queremos colocar los que tienen mayor envergadura.
dentro de los errores del paganismo que fueron introducidos en ese entorno de tiempo de la iglesia de Tiatira, lo primero que hemos estado hablando es que se introdujo la inmortalidad del alma. Se introdujo la inmortalidad del alma, y en la inmortalidad del alma, le digo, la natural del hombre, o sea, el hombre se va a volver inmortal. ¿En qué momento? En el momento de su muerte, su espíritu sube. Bueno, sube a los que son buenos, ¿no? A los que han sido santos en su vida, suben al cielo. Unos que no fueron tan santos, que tuvieron sus cositas por ahí, tal vez al purgatorio, y otros entonces al infierno, ¿ok? Así que, pero este estado de inmortalidad es consciente, contrario a lo que la Biblia dice que es inconsciente. Cuando nosotros morimos totalmente, somos enterrados en la tierra, y ya nuestra mente muere también, nuestros deseos, nuestro amor, nuestro odio, nuestra envidia, todo muere, todo muere. No hay nada consciente después de la muerte, según la Biblia. Eso es lo que quiero decir, y lo estuvimos estudiando cuando estuvimos viendo Tiatira. Entonces, este error garrafal de la inmortalidad natural del hombre y de su estado consciente llevó entonces ahora a la invocación de los santos. Si los hombres mueren y son buenos y son llevados al cielo, pues estos en el cielo serán como especie de intercesores, o sea, les van a ayudar a Cristo, porque Cristo no puede con toda la carga, me imagino, ¿no? ¿Cuál será el argumento en la que llevaron a probar este concepto? Debe ser que Cristo no puede con toda la carga, y bueno, los santos tienen que ayudar a Cristo, y le dicen a Cristo: oye, Cristo, mira, este hombre, esta persona está orando y me pidiéndome en mi nombre, y dice Cristo: bueno, porque como tú fuiste santo, también yo voy a concederle ese milagro. O no sé si es que el mismo santo tendrá la capacidad de hacer el milagro por sí mismo y no de Jesús, o sea, lo podrá hacer directamente, no sé. No soy experto en este tipo de conceptos, ¿ok? La adoración de la Virgen María vino entonces ahora como resultado, porque si están los santos y fueron al cielo, pues también la Virgen María estuvo allá. Y como la Virgen María era la madre de Dios, así se le llama, la madre de Dios, entonces se coloca por encima de Cristo Jesús, y le dice a Cristo Jesús lo que tiene que hacer. E incluso un día vamos a estudiar el significado de la aparición de la Virgen de Fátima, que se llama en Portugal, cuando se le apareció a los 3 niños. Vamos a estudiar también un concepto profético, lo que esto significa, porque hay algo grande y tiene que ver entre la guerra del rey del norte y el rey del sur, sobre todo encerrado en el tercer secreto de Fátima. Sí, entonces la Virgen María ahora vino a tomar una posición muy relevante y lo digo así porque una vez se lo escuché a una persona, en la comediación de Cristo Jesús. O sea que no solamente Cristo Jesús está intercediendo ante el Padre como sumo sacerdote, sino que la Virgen María también está allí. Así que asumo que la Virgen María, según este concepto, debería estar en el santuario celestial. Hay ante Dios, no sé como qué figura o qué calidad de autoridad, pero ahí está, ahí se encuentra. Y eso es parte de los errores que entraron en el paganismo. Solamente sopesen un poco la idea. Cristo nos enseñó acerca de su sacerdocio como sumo sacerdote de intermediación, y en el santuario terrenal nos dejó la maqueta hecha de cómo se hace este sacerdocio, y en este sacerdocio no entra la mujer. Recuerden, tenemos incluso a María, la hermana de Moisés, que quiso usurpar la autoridad de Moisés. ¿Y qué fue lo que le pasó? Lepra. Exactamente, como estamos hablando, se le colocó una señal de lepra por usurpar la autoridad divina, y que es la marca que tendrá todos al final, simbólicamente. Claro está, simbólicamente. Ok, entonces la adoración a la Virgen María fueron uno de los errores que el paganismo introdujo al cristianismo. Y como también los muertos ahora resulta que no todos pueden ir al cielo, obviamente, algunos tenían que ir al infierno, entonces se creó una serie de conceptos en las cuales habían recintos, y dentro de estos recintos habían cavernas, y dentro de estas cavernas los pecadores pagaban sus pecados de una forma particular dependiendo de sus pecados. Sí,
Entonces se creó el concepto del tormento eterno. Con el tormento eterno es que se tiene amenazadas a las personas para que vayan a la iglesia, porque si no van a arder en las llamas del infierno. Así que mejor vayan a la iglesia rápidamente. Entonces, por temor y no por amor, como dije al principio, tenemos que buscar a Cristo Jesús por amor y obedecerlo por amor. Y en esa relación que nosotros tenemos, que el razonamiento impele y nos dice, mira, esto me enseña la Biblia, esto así, comienzo a ver el carácter de Cristo Jesús y comienzo a enamorarme de su carácter y comienzo yo a contemplar. Y en la contemplación del carácter de Cristo Jesús, mi carácter es transformado sin darme cuenta, va siendo transformado. Y lo hacemos por amor, pero aquí el tormento eterno se erigió ahora como un concepto en la cual se le enseña a las personas a temerle a Dios, e ir por temor, porque si no me va a castigar y me va a llevar al fuego eterno. Bueno, y así entonces vino el purgatorio, y claro que no. Ahora, el poder del papado de traerte o llevarte a su antojo hizo entonces ahora que obvio que entonces gente pagara grandes sumas de dinero para sacar a un tío, a una madre, a un padre o a un hermano, o a sí mismo en el futuro cuando muera, del purgatorio, o sacarnos del infierno. Y bueno, y pagaban altas sumas de dinero por la capacidad que tenía entonces el papado de realizar este tipo de cosas. Así que la inmortalidad natural del hombre y su estado consciente fue uno de los peores errores que se introdujo del paganismo al cristianismo. Con esto ahora llevó otra serie de ritos paganos, en esto la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía representa la transustanciación. Búsquelo usted en internet si gusta. Búsquelo allí. Busque transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Es el poder o la capacidad que tiene el sacerdote de transformar el pan y el vino en la verdadera carne y sangre de Cristo Jesús. O sea, crean a Dios mismo. No es simbólico. Literalmente, cuando comes el pan, estás comiendo la carne de Cristo Jesús. Ahora, bueno, no sé, el sabor, analicen un poco, no tiene sentido. Cuando tú lo comes, decir que estás comiendo la carne, pero no sabe a carne, sino que sabe a pan. Pero el punto es que ellos tienen el poder, la capacidad de transformar realmente un pan en la carne de Cristo Jesús, en un vino en la verdadera sangre de Cristo Jesús. Ok, esa es la Eucaristía, y por eso ustedes ven que la colocan en una urna donde que presenta el sol. ¿Por qué es redondo? ¿Por qué es redondo? Porque representa al sol. Entonces es otro de los errores que el paganismo ha traído, y pueden buscarlo en el mitraísmo. En el mitraísmo ya la Eucaristía existía, ya en ese rito pagano del mitraísmo existía. Y con esto ahora conlleva ahora la autoridad papal como mediador del hombre. En cierta forma sustituye a Cristo Jesús, o es corregente con Cristo Jesús. Bueno, ahora con Cristo Jesús y con la Virgen María es co-mediador, pero a diferencia, el papado se ha instaurado como una autoridad severa en la cual ahora inflige castigo al desobediente, cosa que Cristo Jesús no hizo, pero que él se arroga que tiene la autoridad para hacerlo, y eso creó entonces lo que es la Inquisición. Creó la Inquisición, creó el confesionario, como vemos en esta última parte acá, el confesionario, donde fue creado para conocer los secretos de las personas y utilizar los secretos de los ricos y de los poderosos para poder llevar a cabo su obra de dominio, de autoridad sobre los imperios. Así el papado creó el confesionario. Eso es histórico, eso es histórico. Y también el restringir la palabra de Dios, no darle la libertad a todos que estudiaran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que muchos de ellos iban a descubrir los errores que el papado estaba tratando de ocultar. Entonces, quitó la palabra de Dios, creó los confesionarios y ahora colocó ahora su propia palabra como la norma de fe o de interpretación. El papado era el que me decía que yo debía de creer y yo debía de obedecer
las interpretaciones que ellos daban a la Biblia, porque ellos eran los únicos capaces de entender la Biblia. Eso es una de las cosas que se introdujo como errores que fueron difíciles, y con esto también ya llevó la adoración de las imágenes, que si ustedes buscan la historia y ven esto, lo que se creó con esto, pareciera que tuviera una idea buena, porque decían, bueno, muchas personas no saben leer. Y como no saben leer, bueno, porque no se podía tampoco traducir las Biblias en el idioma de cada persona, y además la ignorancia era muy generalizada en aquel entonces. Las personas no tenían, primero, capacidad de leer, y primero que la Biblia no estaba en su idioma. Entonces el papado colocó su palabra, su interpretación, como lo que tú tenías que entender, saber y obedecer. Eso fue lo que creó. Sí, entonces estos fueron de los errores. Ahora, hubo un pueblo que reconoció estos errores, lo vamos a leer, esto está en la historia, y es el pueblo valdense. El pueblo valdense llevó un concepto de la verdad bíblica como en los tiempos apostólicos, y es reconocido mundialmente. Los valdenses pudieron cultivar en su familia, en sus hijos, un conocimiento de la verdad pura, y la historia nos establece, o nos enseña también, que ellos guardaron el sábado verdadero, el día de reposo original bíblico, lo guardaron los valdenses. Lo vamos a leer rápidamente. Vamos a leer el conflicto de los siglos. Leemos en el conflicto de los siglos, en el capítulo 4, cuyo nombre es un pueblo que esparce luz. Es interesante este capítulo. Nos dice aquí, por ejemplo, ahí en la página 66, párrafo 2, dice: la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocos son las huellas de su existencia, pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Ahí nosotros vemos el poder que llegó a alcanzar sobre las conciencias humanas el poder papal. Es tan peligroso, y el salvajismo con que actuaron, porque una de las cosas que pues no coloqué, que debía haber colocado aquí como punto número 5, era el proceso de la Inquisición, que mató a millones de personas. Todavía no se puede contabilizar la totalidad de esto, pero mataron a diestra, siniestra, mataron a todo lo que le olía sospechoso. Todo lo iban, y no solamente le dieron una muerte así, sino una muerte terrible, donde la agonía, el sufrimiento era la diversión de los que ejecutores que llevaban a cabo este acto cruel. Por eso nosotros leemos que en el quinto sello están esas voces en el altar que le dice: ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Es terrible. El haber vivido en aquellos tiempos era una cosa muy, muy terrible, hermano. Así que dice aquí que ninguna iglesia que estuviera dentro del límite de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder, el papado extendió los brazos para aplastar a todo el que se rehusaba a reconocer su gobierno, y una tras otra iglesia se sometieron a su dominio. Ok, pero aquí hay un grupo diferente, Dice: un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se expandió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que reunieron en derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Lona. Establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. ¿Por qué? Porque hubo personas que vivieron en Gran Bretaña, aunque eran una tierra
donde había idolatría también, pues hubo personas que sí que vivieron en esa piedad apostólica. Dice, entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Lona una escuela en la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, a Suiza y aún a Italia. Estas personas arriesgaban su vida con tal de llevar la verdad de la Biblia a aquellos que vivían en ignorancia por causa del papado. Vamos a seguir. Este capítulo es interesante, yo lo exhorto a que lo lean, hermanos. Vamos a leer, dice, en los países, vamos a buscar acá. Bueno, quiero leer la página 68. Vamos a ver, yo creo que ya me pasé. Ok. En los países, dice aquí en el 67.4, en los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal, rodeados por el paganismo. Con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos que el carácter perpetuo de la ley de Dios y observar el sábado del cuarto mandamiento hubo en África Central, entre los armenios de la Asia, iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Más entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al final llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y reconocer la pureza y la sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Es interesante. Dice aquí que la fe, el que por muchos siglos sostuvieran y enseñaran los cristianos valdeses, contrastaba notablemente con la doctrina falsa de Roma. Ok, ahí voy a dejarlo allí, pero lo que quiero que ustedes entiendan claramente, que nosotros vemos que a pesar de la gran apostasía, Dios tenía un pueblo que tenía luz y que sobre todo tenía los mandamientos de Dios y que guardaba el cuarto mandamiento, que es el sábado bíblico, el verdadero día de reposo, en contraste con el falso de adoración que la iglesia apostólica, católica, romana quería imponer sobre el mundo en aquel entonces. Así que los valdenses fueron uno no fueron uno de los únicos. Aquí vemos que hasta en África Central, en Armenia, que leímos así, en Armenia, sí, de Asia, también hubo personas que llevaron eso. O sea que Dios siempre mantuvo esa llave viva. Recuerde que el contexto de la iglesia es como Cristo está trabajando en ese santuario, en el lugar santo donde están los candelabros, los 7 candelabros que representan a las 7 iglesias, y que la tarea como mediador, como sacerdote, era de mantener la llama encendida del conocimiento verdadero que mantiene la fe verdadera. Entonces Jesús tenía aún la verdad viva, brillando como una antorcha en esos momentos de mayor oscuridad. Eso es lo que nosotros aprendemos. Así que tenemos las historias de estas personas que usted claramente puede leer, puede leer. Y mire, y voy a leer otro poquitín más. Vamos a buscar el tablero. Oh, perdón. Aquí dice aquí, por ejemplo, entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad.
La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Y yo quiero pues aquí recalcar esto porque una de las cosas ahora en la nueva ley que creó el papado es que reconociéramos las fiestas y las tradiciones, que las mantuviéramos cuando Cristo muy claramente habla sobre esto, que no debemos seguir las tradiciones de los hombres ni los conceptos humanos. Nosotros debemos seguirlos, debemos buscar la verdad pura en la Biblia, pero teniendo nuestra responsabilidad de entenderla, conocerla, de leerla por nuestra propia cuenta. Y hago un alto porque incluso eso también me conlleva a mí. O sea, yo estoy presentando aquí un concepto de la verdad, pero yo no quiero que dependan de mí. Yo no quiero que me vean a mí como una figura en la cual, oye, voy a prestarle atención al hermano en lo que está diciendo el hermano. No digo que sea malo escucharme. Lo que quiero decir es que si usted no está estudiando por sí mismo lo que hoy presento como evidencia, usted no va a tener bendición en escucharme a mí, sino en ir y buscar y ver lo que el hermano dice. Y esta es una de las condiciones buenas que tenían los bereanos en los tiempos de Pablo, porque Pablo llegó, dijo la verdad, pero también llegaban los judíos donde iba Pablo a querer a desbaratar la obra que él hacía, pero la condición de los bereanos es que ellos leían y estudiaban para ver si las cosas que decía Pablo eran así. O sea, ellos iban a constatar por sí mismos porque ellos veían la responsabilidad de sus almas en sus acciones. Así que, pues consciente de esto, ellos buscaban y estudiaban por sí mismos y decían, oye, el hermano Pablo tenía razón, mira que sí tenía razón. Mira, puede que esté equivocado el hermano Pablo en esto, pero vamos a conversar con él y vamos a presentarle los argumentos, pero aquí estamos leyendo esto, pero oye, pero mira, esto sí el hermano, pues tiene razón el hermano, porque ahora lo compruebo yo. Así es como funciona esto. Pero si nosotros no estamos realizando esa obra por nuestra propia cuenta, por gusto, hermano. Así que dice, se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado. Y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley de Dios. Así que, hermano, aquí nosotros vemos claramente, nosotros dice así. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras que tienen nombre de que estás, ¿qué cosa? De que estás vivo y estás muerto. Ya entendemos por qué. Porque guardaban el domingo, tal vez el culto de las imágenes, no veían la palabra del papado como la norma a la cual tenían que obedecer, pues habían dejado tal vez a un lado la Biblia o no les importaban, porque vemos también personas que sí quisieron estudiar la Biblia, y en eso teníamos el ejemplo de Hus, de Wycliffe, de Tyndale, de Lutero, como la figura predominante en aquel entonces, antagónica al poder papal. Lutero fue un hombre formidable que batalló contra el papado. La historia de Wycliffe es algo hermoso que podemos leer más adelante, pero había algo, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya sabemos por qué. Porque si aún a pesar de este conocimiento y de reconocer el papado como la Babilonia apóstata de Apocalipsis, si guardaban los conceptos que Roma había introducido, que eran del paganismo al cristianismo, pues
estabas muerto. Así que ella dice sí, y la palabra te dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque sí habían hecho cambios. Lutero, Wycliffe habían hecho muchos cambios. Los protestantes en aquel entonces hicieron muchos cambios, pero no todos los cambios que tenían que hacer. Dice: están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, porque estaban involucrados en el paganismo. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Dice así: arrepiéntete de eso, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no lo sabrás a qué hora. Y hago un alto aquí porque es importante reconocer, hermano, que Dios tiene un tiempo en que le había dado a Tiatira. Recuerden eso, le había dado a Tiatira un tiempo específico. Recuerden que era, en una parte del Apocalipsis decía 42 meses, en otra parte decía 1270 días, en otra parte nos está hablando de tiempos y mitad de tiempos. Pues la iglesia de Sardis tenía que reconocer que iba a llegar un momento en que Tiatira iba a ser ahora herida de muerte, y tenían que reconocer que Dios, su ira estaba por descender sobre ella. Así que si seguías obedeciéndola, si seguías acatando sus dictámenes, sus decretos, sus concilios, sus bulas papales y todo su escrito como de autoridad, si estás relacionándote con ella y estás comulgando con ella, en comunión con ella, pero sobre todo, si sigues adorando aquellas cosas que introdujo, puede ser que no estés adorando las imágenes porque ya reconociste que es algo de paganismo. Puede ser que estás adorando el paganismo mismo en la esencia de el domingo, que es el día de adoración al dios Baal, y no te das cuenta de que estás, pero dices que estás vivo, que estás con Dios, que tienes tu relación con Cristo Jesús, que lo has aceptado por fe. Pero si sigues guardando el paganismo, no estás reconociendo al verdadero Dios, sino que estás reconociendo a un pagano, a un Dios pagano disfrazado, convertido a cristiano, a cristianismo, a Cristo. O sea, cuando dicen aquí que vendrán cristos falsos, no crean que es que va a salir personas disfrazadas de Cristo por ahí que como tontos vamos a caer. Bueno, que sí, muchos caen. Sino es que se nos está enseñando que esta es la adoración del verdadero Cristo, que estos son los caminos de Cristo, que son las palabras de Cristo. Cuando estamos adorando es a la naturaleza y estamos adorando es al sol y no al creador de la naturaleza, que es Jehová, y que el sábado es la señal de lo que él hizo, la señal de su creación. ¿Ok? Entonces dice así: que dices que tienes nombre, que vives, pero que estás muerto. Y sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Porque va a llegar la hora en que Dios le va a dar destrucción y te va a destruir a ti también, porque no estás alertado sobre ese peligro. Y ahí lo difícil que es dar un mensaje y decir que estás mal, que no estás haciendo las cosas correctamente y que Dios te va a destruir. Claro que a nosotros también nos va a destruir si somos legalistas y guardamos el sábado pensando que pues solamente con guardar el sábado es suficiente. No, tenemos que hacerlo por amor. Si no hemos aprendido a vivir en armonía con Dios, reconociendo su amor, teniendo ese amor en nosotros, porque recuerde que la iglesia de Éfeso había muerto el primer amor. Ahí está el peligro de la iglesia de la Odisea, que también murió su primer amor. Y cómo dice que va a guardar sus mandamientos por amor si no conoce su amor porque lo perdió. Ahí está una de las cosas que nosotros tenemos que aprender sobre este tema de Sardis y que tenemos que aprender a reconocer, Pues también nosotros estamos en el mismo peligro como iglesia laodicense, en el mismo peligro que la iglesia de Sardis, que decimos que estamos vivos, pero que estamos realmente muertos. Y peor, porque nosotros ni siquiera vemos la condición de que estamos muertos. Por lo menos los de Sardis sí pueden verlo. Y ahí donde dije el primer programa, el número 1, decía, por lo menos ellos sí tienen algo bueno que pueden ver. Nosotros los laodicenses no podemos verlo. Y Dios ayudará a estos de Sardis, porque viven contemporáneamente con nosotros, a dejar morir aquellas cosas cuando vean realizadas las profecías definitivamente. Así lo entendemos proféticamente. Así que usted, como yo, que somos laodicenses,
estamos en una situación muy difícil. Así que por si no velamos, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y aquí estamos entendiendo. Entonces, ¿cuáles son esas personas? Pues en su tiempo, en el tiempo contemporáneo, estamos hablando del 538 en adelante, nosotros vemos que esas personas fueron los valdenses, los hugonotes, esas personas que vivieron en África Central, como estábamos leyendo aquí. Bueno, los valdenses, nombro porque fueron los más figurativos, usted los puede buscar allí en internet y podemos ver que ellos sacrificaron sus vidas con tal de llevar la verdad del evangelio, el tener una fe como en los tiempos apostólicos, el guardar el día sábado, porque ya había una distinción entre los guardadores del sábado y los que guardaban el falso día de reposo, y que ellos consideraban, porque ya estaban entendiendo Apocalipsis y veían en el papado la figura de Babilonia la apóstata, estudiaban profecía, ya estaban entendiendo muchas cosas sobre esto. Pues ellos mantuvieron sus vestiduras blancas, y el punto de ellos era que dice, si vencieran, ya vemos que muchos no vencieron, muchos de esos valdenses se alejaron, apostataron, cedieron ante la presión, claro, el morir en la hoguera, el ser despreciado y vivir como metido en montañas, era una vida difícil. Pues vemos que hay unos que sí quisieron llevarla a cabo y hay otros que no quisieron llevarla más y cedieron y fueron vencidos. Entonces, aquellas que se mantuvieron a pesar del peligro y a pesar de que tuvieron que vivir la persecución y el castigo o la muerte, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así nosotros entendemos ahora el concepto de Sardis. Espero que conmigo hayan podido comprender todas estas cosas, la importancia de la relación del sábado, porque nosotros ahí metimos a Ezequiel a estudiar a Ezequiel, porque era importante reconocer el sello de Dios. Aquí ya se encuentra la distinción entre el sello de Dios y el sello de la bestia. Y está en el día de reposo, el cuarto mandamiento de Dios. O guardas otro. Es simplemente, y aquí crea una gran distinción entre esos dos grupos de personas. Así que nosotros tenemos que llegar nuevamente a la verdad del sábado, pero guardarla de la forma correcta, que es por amor, como consecuencia o resultado de una relación con Cristo Jesús. Yo guardo sus mandamientos y no de forma contraria, porque nos volvemos legalistas y de nada nos sirve esto. Igual pereceremos, igual vamos a perecer. Así que Dios nos ayude a comprender nuestra verdadera situación y que nos dé colirio que nosotros tanto necesitamos para poder verla y poder pedir perdón en ella y poder corregir entonces nuestros pasos. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en el siguiente programa, que abordaremos ahora Filadelfia, porque ahora ya llegó el tiempo. Ya se cumplió el tiempo de Tiatira, y ahí el que estaba velando va a reconocer el proceso ahora del surgimiento de la iglesia de Filadelfia. Que Dios los guarde.